Había física, energía y química, por supuesto que sabemos lo que es, ¿verdad?
¿Había biología? Entendemos que no, porque el choque tuvo que acabar con toda aquello que pudiera parecerse a la vida. Y no tenemos datos. Luego podemos decir que no, pero creemos que no, ¿vale? A partir de aquí, sí. ¿Por qué? Porque la física y la química se encuentran en las condiciones adecuadas y se relacionan. Si yo cojo cloro y sodio y los agito, no pasa nada. Pero si hay energía que los una, contengo sal, se convierte en un elemento nuevo, ¿de acuerdo? Y así empieza la vida. La energía es fundamental para que los elementos generen estructuras, sean de momento inorgánicas, ¿vale? Pero a medida que va pasando este desarrollo y esta forma de estar, hay condiciones que van haciendo que esos nuevos elementos se unan entre ellos hasta llegar a unos 3.600 millones de años, las cifras, en fin, donde se ocurre que estos ya activadores que se han ido generando forman lo que nosotros llamamos vida, que los hemos encontrado los espermatolitos, y que a esta vida los científicos le han llamado LUCA. LUCA es el acrónimo de Large Universal Common Ancestor, de los ingleses, que tiene un moco, pero quiere decir primera estructura viva que conocemos, de la cual se origina todo lo que conocemos como vida después. ¿Okay? Bien, estos activadores pudieron venir del espacio en meteoritos, es una posibilidad, tampoco podemos negarlo, pero se dieron las condiciones para que empezaran a activarse. ¿Siguen aquí? La respuesta es sí, luego veremos dónde, si os apetece. Pero ahora, en este momento, permitidme que nos pongamos de acuerdo en qué llamamos vida, que lo hacíamos ahí. Para que haya una estructura la llamemos vida, que está viva, tenía que tener, ¿os acordáis? Membranas que la separen. ADN, una molécula con una información de recetas de vida, como hacer en nuestro caso el pelo, los ojos, etcétera, etcétera, y un horno para poderlo montar. Es como cuando haces un sobao, ¿no? Tienes leche, tienes huevos, o vas a ver, ¿no? Tienes leche, tienes huevos, tienes lo metes en el horno y sale un bizcocho, no es magia potaje, es física y química. Mi abuela, por ejemplo, lo hacía el bizcocho con la leche con las natas de sus vacas. Mi madre vivía en la ciudad y no tenía natas. Entonces cambió y puso en la receta, bueno, donde pone natas, no lo tachó, puso harina y yogur, que es la que me llegó a mí. Yo tampoco vivo en el pueblo, cojo la receta de mi madre, pero tengo la de mi abuela a disposición que me le paso a mi nieta. Pero además yo le he añadido coñac y cosas de limón, que me lo soplaron las ancianas cuando trabajé de médico allí. Ese es el sistema que utiliza la vida para informar de una generación a otra de aquellas condiciones que pueden utilizar de manera inmediata para adaptarse a un cambio posible o previsible. Es lo que la gente llama mutaciones. No son malas, son imprescindibles para que las siguientes generaciones lleven libros en los que puedan adaptarse a cualquier cambio que pueda surgir. ¿Vale? Bien. Cuando tienen esas tres cosas, el horno, el libro de recetas y la membrana, decimos que eso está vivo. Además, le decimos que no. Bien, en aquella época se dieron unas circunstancias, lo que creamos aquí, que reprodujo Stanley Miller en un experimento que hizo en 1953. Quiero decir, sabemos cosas no hace tanto, pero las sabemos. Reprodujo esa atmósfera y para su sorpresa, no sé si conoció lo de Stanley Miller, era un estudiante que su director de tesis ya era premio Nobel de Física, y cuando le planteó reproducir la atmósfera que se sabía que había, se rompió la caja, de la lectura, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Nada menos. 2 matraces, una batería y un poco de calor. Dejadle hacer, proyectil, ¿no? Ya espabilará. A las 2 semanas, sorpresa, 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 que no magia, aquí esto se fue convirtiendo en un color melocotón, y analizado con el fotómetro en el laboratorio, se inflaron 13 de los 20 aminoácidos esenciales para la vida. 13 de los 20 ladrillos con los que la vida se construye. Por lo tanto, la construcción de la vida, el paso de física y química a biología, no es casual, es causal. Y allí donde se den las condiciones, o universo, va a haber este tipo de... se van a generar este tipo de estructuras. Ahora solo faltaba que esos aminoácidos se encontraran una membrana y entonces tendríamos a LUCA. Yo, no sé, aquí también llamáis a los cerdos chones. ¿Conocéis la palabra? Chon. Chon, bien. A mí me contaron que descendíamos del mono, no sé a vosotros. Pues no, descendemos del chon. Y esto a los estudiantes de bachiller les hace mucha gracia. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque lo que aquí se gestó era los aminoácidos son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno enlazados de una manera determinada. Es decir, chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Para el triple de lo tenéis, ¿vale? Esta es la pieza original de lo que luego nosotros hemos llamado LUCA.
la reproducción. Mantenerse, mantenerse, mantenerse vivo. Pero ojo al dato, porque aquí estamos viendo cómo cuando metes en el horno algo, te sobra algo. En forma de gas o en forma... Los elementos que la vida empieza a sobrarle de su metabolismo, los echa afuera y empieza a interactuar con el medio. En este momento de la vida parece que lo que les sobraba era, por ejemplo, metano. Eso se empieza a acumular en el exterior. Es decir, desde que empieza la vida empieza a interactuar con lo que ya existía, que no llamábamos vida. Y ojo al dato también, las descendencias, las reproducciones, no son fotocopias, son copias. Pero son copias con elementos no exactamente iguales. Por esto que decíamos de que cada uno lo experimente y pueda mantener respuestas en caso de necesidad que luego aporta al resto de los grupos. Es decir, esto es diversidad desde el minuto 1. Volvemos al lienzo. Ya tenemos a Luca. Luca empieza a reproducir. Si Luca no empieza en un punto del planeta, tenemos una idea metida, por nos ha educado así, de que todo empieza en un punto. No. La vida empezó en el planeta Tierra allí donde hubo las condiciones y más o menos al mismo tiempo, porque fue cuando se dio. Luego la vida empieza a explorar su entorno y a interactuar con él. Pasan los miles de años, los volcanes dejan de tener tanta presencia, la temperatura va bajando, el CO2 de la atmósfera se va haciendo agua, ¿vale? Y nuestras bacterias también empiezan a hacer cosas para interactuar con lo nuevo que va surgiendo. ¿Entre ellas se pelean? No, entre ellas colaboran y se intercambian la comunicación, todo lo que descubren, ¿vale? Se van adaptando. Y además, las bacterias no se mueren. En su código no se mueren. ¿Por qué? Porque toman del exterior, lo procesan y lo echan fuera. Es un sistema que es infinito. Mientras haya fuera, yo me puedo seguir reproduciendo, ¿vale? Las bacterias hoy día siguen sin morir, siendo mayor, yo soy bacteria. Vale. No tienen género, no tienen que invitar a un café, a los padres, ¿no? Porque se autorreproducen y no va a haber ningún tipo de problema con ellas, ni con los de la ni con el vecino, ni con nada. Tienen instinto o inteligencia. Tengan lo que tengan, se adaptan. Tengan lo que tengan, interaccionan con el exterior. Y tengan lo que tengan, sea inteligencia o no, son capaces de sobrevivir a cambios climatológicos y a cambios medioambientales. Yo lo llamo inteligencia. Mis alumnos me enfadaban mucho y me decían que la bacteria no puede ser inteligente. Luego hablamos del tema, todo eso. Bien, además de lo que os estoy comentando, o al hilo de lo que os estoy comentando, las bacterias tienen que colaborar. Oye, mira, he desarrollado unas proteínas que los humanos van a llamar flagelos, que me llevan y me traen por los sitios para conseguir estructuras para poder metabolizar. Que es una maravilla. Llevamos el punto guay, pues te lo paso, en forma de ADN, en este caso ADN en forma de receta de vida, ¿vale? Ah, vale, qué guay, pues mira, yo que soy ido para arriba y llego casi a 200 metros de velocidad del sol, pues tenemos una fuente de energía que necesita de estar rompiendo química para obtener energía con lo que nos cuesta y la poca energía que sacamos. Es como calentar un cocido con una vela, pues ya lleva un rato, ¿no? Entonces estaba espabilada y dijo, mira, yo he cogido la energía del sol y me he montado una nueva batería que los humanos van a llamar fotosíntesis. ¿Qué me estás contando? Te la paso, vale, pues guay, porque la pasas con la utilizo, porque claro, poder reproducir, mogollón, y me mola. La fotosíntesis que desarrolla estas primeras bacterias que estarían aquí, ¿verdad? Es una fotosíntesis que no reconocemos nosotras, es una fotosíntesis que llamamos anoxigénica, bueno, que luego, ¿eh? Esto, para quien no sea de química, no pasa nada. Toman CO2, que sabemos lo que es, la atmósfera, había mucho sulfídrico, lo utilizan y con la luz del sol desarrollan y elaboran azúcares que son el principio orgánico donde se acumula energía, la batería biológica, mejor batería biológica de energía, y les sobra azúcar y agua, lo echan fuera. Fijaros, empiezan a acumularse agua en el planeta, no solo porque el CO2, porque el vapor de agua al bajar la temperatura se haga agua, es que también las bacterias empiezan a producir agua, y son millones de bacterias. Quiero decir, que no era baladí lo que echaban fuera. Pasado un tiempo geológico y tal, se desarrollan también los virus. Los virus son los pendrives de la película, ya lo hablábamos. Y aparecen precisamente porque también forman parte del intercambio de información entre la vida. Son los correleidiles con información genética. Llegan a una célula, le depositan su unidad de información genética que corresponde a la receta y sirven para eso. Y diréis, ya bueno, pero a mí me suena que los virus son malos, malísimos. No son malos, pero cuando los sacas de su lugar de trabajo y los colocas en otro, chican. Y se
los libros no son ni buenos ni malos. Son imprescindibles para que la vida tenga comunicación y se pueda mantener viva, ¿vale? Pasados varios miles de millones de años, ya la actividad volcánica ha cedido, tenemos muchísima agua, muchísima agua, muchísima agua. ¿Y qué hace la vida con el agua? Bueno, pues experimenta con ella, ¿verdad? Y lo que hace es que una de las bacterias, que nosotros llamamos cianobacterias, también desarrollan la fotosíntesis, pero en vez de con el sulfídico, que había menos, con el agua. ¿Qué ocurre? Que detrás de esa reacción, sí es verdad que consiguen mucha más energía, una batería mucho más energética que la anterior, pero lo que les sobra ya no es agua, es oxígeno. Bueno, no pasa nada, lo echan fuera, ¿vale? Y lo que ocurre es que estas bacterias se van reproduciendo mucho más que las demás porque tienen mucha más energía y el oxígeno se va acumulando en el planeta. ¿Y esto es bueno o es malo? Bueno, esto fue el principio de la cuarta extinción masiva que hubo en el planeta. Hubo otras gentes por temas de volcanes, temas de terremotos, etc. ¿Y por qué? Porque el oxígeno es el elemento de la tabla periódica más metete. Aquí la palabra metete la conocéis. Metete, intrometido. ¿Por qué? Porque sabemos que todo se oxida. Cualquier elemento que pongamos se oxida. Es decir, el oxígeno se mete en la reacción que hay y la modifica. Y claro, eso si se mete en el horno de las células vivas, las bloqueaba. Por lo tanto, la vida se extinguía, la vida de Luca, de la que había estado. ¿Qué hacer? Bueno, pues la vida como todo, lo que hizo fue buscar una manera de solucionar el problema para mantenerse viva. Peleándose, matándose, no, colaborando. Aquí tenemos a las cianobacterias, ¿vale? Son las que producen oxígeno con una fotosíntesis, cogen energía del sol y eliminan oxígeno. Estas cianobacterias lo que hicieron fue estimular el desarrollo, estimular lo digo yo, pero es para entendernos, el desarrollo de otras bacterias que se especializaran en tomar ese oxígeno, meterlo en su horno, mejorarlo y conseguir la batería energética más potente que se conoce en la vida, que es la que nosotros usamos, la respiración. Es decir, meto glucosa, CH0, meto glucosa, en mi horno, meto el oxígeno y el oxígeno, ¿qué pasa cuando metemos oxígeno en el fuego? Se aviva, ¿vale? Se parte esa molécula de glucosa prácticamente entera, se convierte en energía que acumula la célula y lo que nos sobra ya no es oxígeno, es CO2 y agua. ¿Qué acabo de decir yo? CO2. ¿Y de dónde viene ese CO2? De mis mitocondrias, de unas bacterias que están en mis células, que son estas, que son las que se especializaron en coger el oxígeno y a utilizarlo para conseguir la mejor energía conocida hasta ahora por la vida. Claro, el problema es que estas se especializaron tanto que necesitaban de hacer de comer. No podían ya estar a coger nada afuera. Entonces las arqueas, Luca, que se extinguían, promitín, porque ni oxígeno ni nada estaba ahí con el oxígeno hecho papilla, dijo, bueno, yo te acojo en mi seno, esto es una simbiosis, tú me generas la energía y yo te meto la glucosa. Vale, y pasó lo mismo. Luca, desde la antigua, tomó a las cianobacterias, que eran las que cogían la luz del sol y producían glucosa para que éstas tuvieran la glucosa y pudieran fabricar energía que también luego ella utilizaba, porque estas dijeron, sí, hombre, me voy a quedar yo con la fotosíntesis solo. No, yo también quiero la batería super ya sea con 14 puntos la hostia. Total, esto ya es una simbiogénesis, ¿ok? Es decir, de la colaboración simbiosis pasamos a la simbiogénesis, perdón, que es empezar a tener seres vivos nuevos que ya no son unicelulares. Porque para que esto se pueda dar, hubo que resolver algunos problemas. 3, por resumir. 1. Ya tengo muchas recetas de vida. Joder, tengo un montón de recetas. Las de esta, las de esta, las de esta. Bueno, hacemos libros. ¿No tenemos las recetas para recién tiradas? No. Y cuando tengo varios libros, ¿qué hago? Una biblioteca. Bueno, pues entonces desarrollo el núcleo. Al libro, que es la suma de las recetas de RNA, lo llamo cromosoma o gen. Y eso, bueno, los genes serían capítulos del libro. Tenemos cromosomas, tenemos libros y ahora tenemos una biblioteca donde guardar los papeles. Son muy valiosos, es la información de la vida. Entonces lo voy a preservar, ¿eh? No voy a ser que se me... Vale, entonces aparecen las primeras células nucleares que nosotros llamamos protozoos, que seguro que conocéis alguno, ¿vale? Luego ya tenemos el inicio de las especies con núcleo. La vida pluricelular empieza. ¿Pero cómo empieza? ¿Por ver un bloque? Una mariposa. No. Un hongo que se ha desarrollado y el alga cianobacteria
se unen, es decir, intercambian sus cromos genéticos y desarrollan un líquido que está más adaptado a un medio que ni esta se adaptaban bien. Y tenemos una especie nueva, lo decimos nosotros, pero no ha salido sola, ha requerido de la información genética de los demás. Estamos hablando de pluricelulares. Tenemos además del núcleo que resolver otro tema. Ya no me puedo reproducir como me reproducía, ya no me puedo dividir. Tengo muchas habitaciones, tengo una casa mucho más compleja. Entonces la vida desarrolla la reproducción sexual. Por lo tanto, el sexo no es una consecuencia para que los pluricelulares se puedan reproducir y a su descendencia les llegue el 100% la mayor parte de información activa posible. Es decir, me divido, vale, pero ahora necesito que para que mi descendencia pueda subsistir, primo el número, no, la calidad. Y entonces, para que mi descendencia exista, voy a ponerle la mitad de los libros de una línea de ancestros y la mitad de los libros de otra. ¿Por qué? Porque así le llega la mayor información posible para sobrevivir. ¿Qué pasa cuando una especie no puede tener variabilidad? Que se extingue, lo sabemos. Por lo tanto, la variabilidad es fundamental para la vida, para que se sostenga. Los matices individuales son imprescindibles para podernos adaptar al exterior. Y lo importante no es poner un óvulo o un espermatozoide. Lo importante es poner óvulos y espermatozoides con la mayor información para que en el entorno donde nazca el descendiente pueda adaptarse y seguir vivo. ¿De acuerdo? De hecho, yo no sé lo que os han contado a vosotras. Bueno, pero había que resolver otro tema, la fecundación. En la mar, en los océanos, en los lagos, en las charcas, mamá rana deja sus huevos, gira, viene papá rano y dice, bueno, ha sido un esperma. Y no se conocen ni mamá ni papá, ni se enfadan, ni les llenan de pelo. No hay ningún problema. Y hay alevines y la vida sigue. Pero eso en tierra es muy complicado, porque si como yo en tierra, se me seca. Entonces en tierra puede desarrollar, y es una vida lo hizo, la reproducción interna. Luego la reproducción interna tampoco es que sea ni más ni menos quién, qué o cuál. El objetivo es que la descendencia pueda nacer con posibilidades de sobrevivir. Bien, con el kit sexualidad interna, la naturaleza, que nos toca, uso el software Booster Divino. Entonces, esto de reproducirse, pues mola, pero porque llevamos un software que nos mola, y entonces no nos mola, y como nos mola, pues nos reproducimos. Pero eso no quiere decir que esté obligado nadie con nadie ni nada con nada, ¿de acuerdo? De hecho, los prototipos de los pluricelulares no son hombre, mujer, varón, hembra, mírennos, sino porque los chicos tienen mamas. Bueno, lista de la naturaleza. O porque las mujeres tenemos clítoris. Bueno, eso es una concesión. Por aquello de parto, los trabajamos a clítoris y tal. La naturaleza es lista. Porque quiero decir que si un embrión pluricelular, bueno, por supuesto, recibe del exterior hormonas de la madre, presión del exterior, no sabemos todavía muy bien cuándo, a pesar de que lleve genéticamente la posibilidad de ser un varón o una hembra, puede modificar y ser lo otro. Venimos preparados para cualquiera de las dos actuaciones, si es necesario para mí, no para la especie. Por lo tanto, si yo soy el chico, pues vale, yo soy la chica, pues me parece muy bien. Pero lo fundamental es que ambas partes no son ambas. Porque de hecho en todos los hombres se desarrollan igual y todas las mujeres tenemos el mismo desarrollo. Sino que formamos un pool para que la genética nos permita seguir sobreviviendo como especie. ¿Vale? Bueno, no sé lo que os contaron a vosotros, por lo tanto voy a decir que los sexos en cada especie son equivalentes. ¿Son iguales? Lo que pasa es que no son idénticos, son complementarios. ¿Vale? Para lo que son. No sé si os han dicho, perdón, no sé si os han dicho que espermatozoides es el que fecunda el óvulo. ¿Qué características? Es un matiz, pero merece la pena. ¿Lo sabemos? Bueno, lo que os han contado, lo que sepáis. Yo voy más rápido. Hay cierta compatibilidad, no solamente la diversidad, porque el óvulo también selecciona. Bueno, eso está por verse, no lo sabemos. Es lo último que. Sí, pero no lo sabemos. Lo cierto es que si a mí me enseñaron que era el más rápido. Y eso además se les dice a los chiquitos para que sepan que no son síntomas.
cada eyacula, o 40, la de la noche, ¿no? Pero este es el óvulo. Este es el óvulo, y pues los espermatozoides que llegan, mínimo 40 millones o el varón será infértil. Bueno, es una tonta, pero quiero decir, hacen falta por lo menos 40 millones de espermatozoides, porque son pequeños desde el punto de vista del óvulo, y llevan una enzima que permite que el caparazón, la membrana externa del óvulo, se ablande para que uno de ellos lo fecunde. No sabemos a ciencia cierta, hay teorías, porque lo elige, pero lo cierto es que es un trabajo colaborativo. La fecundación es un trabajo colaborativo, donde gracias a la colaboración de 40 millones, uno de ellos es capaz de fecundar a ese otro, ¿vale? Los machos de los pluricelulares pueden pelear entre ellos para ser los que fecundan en la manada, ¿vale? Pueden matar a los cachorros de otros, pero jamás que sepamos combaten ni matan a las hembras de su grupo de manera sistemática. François Litier, antropóloga, unos trabajos magníficos que hasta la fecha es lo que nos dicen. Sí, hay un macho que sí lo hace. El humano. La humanidad. La humanidad mata a sus cachorros y a sus hembras de manera sistemática, y eso es una excepción absoluta en todo lo que es la vida en nuestro planeta. El tercer problema que tenía que resolver la vida era el de cómo damos de comer a nuestras células. Y entonces se desarrolla la muerte. La muerte aparece como necesidad por la pluricelular y la división celular. La pluralidad hace que la muerte tenga que ser necesaria para que una vez desarrollada y pasada la información haya elementos nutrientes para que la realidad siga manteniéndose, lo que conocemos como el ciclo de la vida, ¿de acuerdo? Que por cierto la humanidad tampoco aporta, nos metemos en nichos y a la vida perdemos, ¿vale? Y toda la posible lista de energía, materia orgánica se pierde para la vida. Bien, resumo. Todos somos un conjunto que procede de lo mismo. ¿Y dónde quedaron las bacterias? No se perdieron en el camino. Cuando ellas montan, permitidme la expresión, la pluricelularidad, no la montan y ahí se quedan, sino que participan de ella. Todas las bacterias, todos los pluricelulares tienen en su interior lo que ahora llamamos microbiota, un pool de millones de bacterias, más o menos 2 kilos de nuestro peso, que hacen que estemos sanos y que siguen siendo una parte, un órgano más de lo que entendemos por pluricelulares. Por lo tanto, lo del intermedio va a ser que no. Y además todos participamos de las mismas estructuras que tenemos. Los ecosistemas existen porque son imprescindibles todos los que lo habitan. Imprescindibles. Y si se rompe la red del ecosistema, el ecosistema se cae. ¿Vale? Lo verde y lo animal son imprescindibles porque sin lo verde no habría materia orgánica. Son ellas las que lo hacen. Y sin lo animal, el oxígeno alcanzaría niveles tales que la vida sería imposible porque entraríamos en inhibición. ¿Vale? Bueno, volvemos a para acabar. Bueno, para ir acabando. Hemos llegado hasta la vida se desarrolla a gran velocidad, se ha generado el ozono, además con la producción del oxígeno, y la vida, tanto vegetal como animal, ha cubierto el planeta Tierra. Llega un meteorito, la quinta extinción masiva, hasta que hemos llegado cuando los huevos eran además que estaban prevaleciendo como método de reproducción. Pero la catástrofe de los dinosaurios le dio una oportunidad a un ser vivo pluricelular que entonces era minoritario, nos parece según lo que se encuentra, que eran los mamíferos. Por lo tanto, el accidente del meteorito da una oportunidad a unos nuevos seres para sobrevivir y progresar en el planeta Tierra. Y aquellos pequeños mamíferos han ido desarrollándose a lo largo de los millones de años, los que más o menos conforman ahora la Tierra. Pero fijaros, seguimos siendo lo mismo, solo que adaptado a distintos ambientes. No tenemos nada de original respecto a lo que hay. O sea, estamos con los mismos prototipos, pero adaptados a distintos ambientes. Bueno, y aquel primate que procede también de esta historia, que a su vez procede del anterior y del anterior y del anterior, se desarrolla y a lo largo de unos 60 millones de años también va dando lugar a diferentes especies. De manera lineal. Ahora lo vemos. Y hace unos 5 millones de años se calcula que una de esas especies nuevas, que se conforman a partir de estos nuevos primates, de estos antiguos primates, es el género Homo. Pero no es lineal.
Eso que dicen, nosotros venimos de, no venimos de, no venimos de un pool, de una red. No, eso de que venimos de África, que no, es que verás, es que América no se... no llegan los humanos por el estrecho de Bering, y nos lo han contado, lo hemos creído, me parece lógico, pero es que no, vinieron de África, vinieron de la niña, vinieron por aquí, vinieron de por allá. La vida, como en todas las especies, se origina de la suma, la división, el encuentro y el desencuentro de mogollón. Conocemos unas 14 homínidos que han estado antes que nosotros y de los que llevamos sus genes. Estaríamos aquí nosotros, sapiens, Homo sapiens sapiens nos llamamos, pero mañana y Neandertal serían los más próximos extintos. ¿Por qué estamos solo nosotros? No lo sabemos. Pero que llevamos genética de todos los anteriores, más lo anterior no tiene que decir. Sí, por mucho que algunos no les gusta. Paso con la genética. ¿Vale? Llegamos entonces a los Homo sapiens sapiens. Ya la hora. Vale, el Homo sapiens sapiens nos han contado que eran un poco menos que señores con taparrabos, porque los señores no estaban, y se dedicaban a cazar mamusos, perseguían los vecinos. Bueno, parece que tampoco. Hay un libro muy interesante, El amanecer de todos, del 2022, donde los antropólogos reescriben todo lo que nos han contado sobre antropología. Y además de reescribirlo ellos, por los descubrimientos que tienen, claro, porque se imaginen, hablan de que en el Neolítico, más o menos 12.000 años, los trabajos y el conocimiento de las mujeres eran cruciales y la vida era lúdica y entretenida, no dedicaban 8 horas al trabajo. En ese sentido nosotros viviríamos peor que ellos, ¿verdad? Además, se ha constatado y se sabe hoy que la gente, esas gentes, esos ancestros nuestros habían compartido alimentos, alimentos, herramientas y tierras. Se ha demostrado que el reparto de las tareas no era por sexos, era por capacidades. Y además es que lo digo, es normal. A ver, que la niña se le tocotero con una habilidad de... ¿vale? Que el niño le da porque sabe coser, pues qué cosa. Quiero decir, que la mujer está embarazada, pues no va a cazar, pero que no, que está estupenda, pues que también, ¿sabes? Quiero decir, esto que nos contaron y que... pues parece que no. Y entonces, esta sería el dibujo que pudiera recrear lo que no nos contaron y se pudiera ver de otra manera, ¿vale? O sea, que porque de hecho, si nos ponemos a pensar, aquí éramos cazadores recolectores, luego fuimos agricultores, ya estamos industrializados. Bueno, yo iba a pescar con mi padre, luego yo era cazadora recolectora, y no estaba en el Neolítico. Bueno, no sé. Yo tengo tomates plantados, luego estoy aquí, pues estoy aquí. No, es que nos lo han montado para que lo entendamos, pero no fue así. Estas comunidades, además, no se perdieron en el Neolítico. Cuando llegamos hace 400 años, bueno, era 500, a América existían. ¿Qué sabemos de ellas? Cómo se organizaban, cómo vivían, cómo se relacionaban, ¿qué sabemos? Nada. ¿Por qué? Porque a partir de estas épocas ya tenemos escrita la historia por los varones y por lo tanto los datos los tenemos que empezar a regresar. A las mujeres se las sacan y a las culturas se las anulan. Lo que hacían no lo sabemos y cómo se relacionaban no nos lo hemos contado. Por lo tanto, seguimos sin saberlo. ¿Cuándo dejamos de llevar este tipo de vida? Bueno, pues cuando empezamos a ser seres de exceso, es decir, a acumular excedentes. Cuando las relaciones pasaron de comunidad a dominio y subordinación. Cuando la propiedad privada se ensalza y además se la pone en paralelo con lo sagrado. Es sagrado. Si yo cojo mi ordenador y digo, ¿cómo es sagrado? No, ¿cómo que? Eso tendría que ser un bien común. Si no lo quiero, que es mío, lo tendré que poner al servicio de... Pero esto no es lo que nos han enseñado, ni es a lo que nos han educado, ni es lo que hacemos. Por lo tanto, nuestra forma de cambio, lo voy a intentar que lo explique, tiene que ver con la propiedad privada y lo sagrado. ¿Y cuándo empieza? Hace los 5.000 años. Nación, religión y remodelación de los roles de género empiezan a ir en paralelo, ¿vale? Haciendo que lo comunitario pase a clases sociales, familia patriarcal y supremacismo. Estamos hablando del teocentrismo. Es decir, Génesis, todo el mundo sabe, ¿verdad? Sí, Génesis, capítulo 1, versículo 28, lo podéis mirar en internet. Y dijo Dios a Adán, a quien había hecho su imagen y semejanza. Ya está, patriarcal. Te daré a Eva para que te cuide y te atienda. Os reproduciréis y cubriréis la tierra. Seréis los dueños del océano y de sus peces. De las aves del cielo serás dueños de los peces del océano, de las aves del cielo y de los animales que puedan en la tierra, incluso de la serpiente. ¿Vale? Estamos hablando, por lo tanto, del inicio de una cultura que no nos suena para nada lejana. Van repitiéndose como un mantra
los hombres son la especie superior, la posibilidad de evolución, nuestro planeta es el centro del universo, nuestro Dios es el principio verdadero, las especies del planeta solo están ahí para que nos sirvan, y la mujer, pues ya verán, para servirlo y cuidarlo. Es la ilusión del antropocentrismo. Del teocentrismo pasamos al antropocentrismo, del Dios central al hombre central, porque Dios se lo permite, al hombre, no al hombre y a la mujer. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos más rápido. ¿Y qué pasa con las mujeres? Que se las borra de la historia aunque participen de ella. Si llegamos al siglo XVIII, fijaros dónde estamos, todo esto ha ido pasando no hace tanto, nos encontramos con que se declaran los derechos del hombre y del ciudadano en la Revolución Francesa. No se los contaron en la escuela, pero a mí me contaron que fue la pera aquellos. Y el inicio de la democracia en Europa. Vale, pues el hombre y el ciudadano tenían estos derechos, pero solo el hombre y ciudadano BBVA, que lo vamos a leer, que no es el banco. Que nos tenemos un bono que es el BBVA. Blanco, bohemio, es decir, que tiene pasta porque de dónde le viene, varón y autónomo. Es decir, si estás en un plano físico, ya no perteneces al grupo de los generales. Para ellos sí se escriben los derechos humanos, ni para las mujeres, ni para nadie no fuera blanco o moreno. Y eso no lo podemos negar, porque resulta que hubo una mujer que fue Olympe de Gaulle, que dijo, perdonad, me está ocurriendo en la calle, me está peleando con Dios, he cortado la cabeza a los reyes, os he ayudado a que hagáis todo lo que se ha hecho, a que existan estas leyes, y ahora resulta que las mujeres estamos fuera y no podemos participar, pues no. Y entonces declaró los derechos de las mujeres y la cortaron la cabeza. En 1793. Y dijo uno de los que firmó la sentencia, acuérdense de esta mujer, Olympe de Gaulle, acordémonos de ella, porque fue el primer movimiento feminista que conocemos en el occidente. Desvergonzada que abandonó todos los cuidados domésticos para involucrarse en la República. Este olvido de las virtudes de su sexo, no las de género, la llevó al patíbulo. Empezamos a reclamar nuestra acción social ya en la Revolución Francesa. Damos un brinco al siglo XIX, del XVIII al XIX. La presentado por Russell Wallace, descubre la evolución, tal y como más o menos lo vengo contando, y que por cierto, no sé si conocéis a Wallace, pero solo recordamos a Darwin, cosas de la historia también, ¿vale? Cosas de la historia que olvida a unos y sobre todo a todas, y siempre lo hace por algo, ¿vale? La aportación de ambos es que la vida no necesita suponer de la existencia de un diseñador inteligente. Luego el creacionismo debería estar superado desde el siglo XIX, desde finales del XIX, y sin embargo, no lo está. Porque a mí me enseñaron. ¿Vale? Darwin demostró, fue un hombre, sobre todo, final del siglo XIX, principio de la revolución industrial, mano de obra. Entonces, lo de que la selección natural está basada en la fuerza, los más fuertes sobreviven, también fue el principio de la mentalidad fascista. Como los más fuertes sobreviven, los anglosajones son los más fuertes, pues todo lo demás te lo conquistar. ¿Vale? Y ya está. Y además era machista. Cuando escribió el libro de la evolución del hombre, sino el ser humano, ¿verdad? Escribió, y esto es textual, el hombre es más valiente, compatible y entonces para las mujeres. Porque lo digo yo, que no usa datos, así como para la evolución se los puso, ¿vale? Tiene una genialidad más inventiva, porque lo digo yo, porque tampoco hizo con datos, ¿vale? Su cerebro es absolutamente más grande. Bueno, no cogió la cinta métrica, seguro, porque había que discutir mucho sobre el tamaño del cerebro. Bien, pero a finales del XIX, machismo y sectarismo, clasismo, se refuerzan desgraciadamente a través de los movimientos de la revolución. ¿Sí? No es supervivencia. La vida no permanece por mutaciones aleatorias. No, luego si discutimos de ello, no es aleatorio, pero es una cosa. Es la consecuencia simple de la selección de las posibilidades que la vida le permite adaptarse más al entorno que tiene. ¿Vale? El constantinismo que hablábamos ayer era contemporáneo casi de esta gente, llevaba al mismo descubrimiento de la evolución, pero él hablaba de cooperación. ¿Por qué no hemos oído hablar de ¿Alguien conocía? Era botánico, llegó a la misma conclusión, pero a través de la hipótesis de la colaboración. No sabemos nada de él, porque bueno, vivía en Rusia, era ruso, hablaba en ruso, escribía en ruso y era artista. No sé si lo Lo cierto es que desde 1960 esta mujer, Ingmar Gullis, bióloga, primera esposa del señor Sagan, que también fue con el doctor, bueno,
puso encima de la mesa, demostrando con datos, con experimentos, que los humanos no somos los vencedores de una cadena de nada. De hecho, no es una cadena, sino una parte ínfima de una extraordinaria red de cooperaciones entre seres vivos que ha permitido que la vida continúe. La palabra evolución la tenemos que suprimir, porque es intencionada. Los seres evolucionarios se han algún lado. La vida no va hacia ningún lado. La vida lo que pretende es permanecer. Por lo tanto, coopera con todo aquello que puede para mantenerse viva, ¿vale? Para seguir en un formato, no importa el cual. Bueno, siglo XIX, siglo XX tendríamos esta foto, ¿verdad? En el siglo XX, sin embargo, se han mantenido, ya que se llama Luis, que hablaba de cooperación, esta foto, ¿vale? El movimiento feminista, la segunda ola, la primera fue la de la pobre, estas mujeres lo aprendían, tuvieron a bien reclamar el voto femenino a principios del siglo XX, finales del XIX. Sería la segunda ola del feminismo, ¿vale? Trata de ver una grieta en esa forma de estructurarse en un mundo machista, sexista, etc. Bien, no voy a detenerme aquí porque me sale por la ventana. También en 1960, siglo XX, la señora Rachel Carson, es americana, escribe un libro que no sé si le conocéis, de la primavera silenciosa. Fue el primer alegato ecologista, es decir, nos estamos cargando el planeta. Y señoras y señores, nos estamos cargando nosotros mismos. Esto no puede ser. Hay que toda la vida requiere una defensa, un cuidado y un respeto. Por lo tanto, cuando empiezan a darse la mano la defensa de las mujeres como feministas, reclamando que todas las personas tenemos que tener los mismos derechos, con la defensa de mujeres también que decían, no solo las personas tenemos que tener los mismos derechos, tengamos los centrales que tengamos, sino que toda la vida es de derecho. Y aquí se empiezan a dar la mano las mujeres y el feminismo y empieza a surgir algo que viene después, que es el ecofeminismo. Estamos en el siglo XXI y ahora se concibe que no hay respeto entre unas y otros, sino hay respeto entre todo lo que y esta es una batalla, una lucha ideológica que capitaliza y prioriza y en cuyo principio van fundamentalmente las mujeres, no porque los hombres lo vayan, ¿vale? Pero es un movimiento que empieza a ser muy potente porque empiezan las mujeres. A finales de 1985 decía el jefe Hughes que quería comprar sus tierras, el famoso alegato, no sé si le conocéis, y él dice que no es verdad. Bueno, el hombre blanco despoja de la tierra a sus hijos, el hombre blanco, no los demás, a sus hijos sin que le importe. Olvida la sepultura de su padre y los derechos de sus hijos. Trata a su madre la tierra y a su hermano el cielo como si fueran cosas que se pueden comprar, saquear y vender, etc. Datos. Hoy, más de 135 mujeres son asesinadas por hombres cada día en el mundo. No lo digo yo, lo dicen algunos. Los datos no deben ser una cifra arriba, una cifra abajo. El 75% de la superficie terrestre ha sido transformada violentando ecosistemas, contaminando la vida de los océanos. El 75% de la superficie del planeta. Y lo que a mí me parece, y esto me parece tremendo, a mí lo que me parece que me deja, y por eso quizás estoy aquí con esto y lo que me pego, es 150 especies se extinguen cada día. Eso es un horror.
Deseos.